de la Judicatura. De inmediato, si en un corte comenzamos este diálogo sobre la ley de extinción de dominio. ¿Qué pasó? Y dijimos, vamos a hacer un seguimiento y le hemos pedido a Mae Montaño y a Fabricio Villamar un poco que nos comenten cómo avanza. Se comprometieron a hacer un seguimiento, a presionar para esto. Ingeniera Mae Montaño, bienvenida, buenos días. ¿Cómo avanza el proceso de la ley? Muy buenos días, mi siempre estimado Francisco. Encantada de conversar con usted y con la Muchas audiencia gracias. y con Fabricio, por supuesto. Qué buen tema el que trató anteriormente, tener una Corte Nacional respetada y respetable. Con eso ya estaríamos contentos. Con eso sería una gran garantía, ¿no? Además, Sí, la ley garantizaría de que no se nos lleven la plata. indudablemente, indudablemente. Quiero comentarle dónde estamos Por favor. y ya me nacen algunas inquietudes, ¿no? Uh-huh. Son 12 días que conseguimos que ya la ley salga del congelador del presidente y que se cierre el primer debate. Paso muy importante. Pero ya son 12 días y no he recibido convocatoria de mi comisión, de la comisión de la cual soy parte, de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, para seguir con el tratamiento del tema. Entonces, esto de sí, están haciendo las matrices y nada, pero esto hay que caminar rápido. O sea, ¿cuántos días se requiere para hacer una matriz que recoja las observaciones del primer debate? Por favor. Entonces, hago un llamado desde aquí, porque ya sabemos que en la Asamblea uno depende de las convocatorias de los presidentes. Si ellos no nos convocan y no ponen en la agenda, uno no puede hacer nada. Pero, por favor, esta es una ley importante, vital, no es necesaria, es indispensable. Entonces hay que dar pasos rápidos. Y yo le pido al señor presidente asambleísta Raúl Tello que convoque de manera inmediata a los integrantes de la comisión para empezar este trabajo, preparar este segundo informe y volver al segundo debate. Necesitamos entregar la ley aprobada. Por lo menos el presidente de la Asamblea dijo que en noviembre. Ya, yo le digo, antes de fin de año debería estar aprobada, lista y ojalá en vigencia la ley de extinción de dominio, porque los pasos son algunos que hacen falta. O sea, tiene que trabajar la comisión, preparar el informe para el segundo debate, regresa a las manos del presidente de la Asamblea, esperemos que se le haya dañado el congelador, y que inmediatamente convoque al pleno para el segundo debate. Y lo ponga en el orden. Exacto, que lo ponga en el orden, convoque al segundo debate de la ley y que lo podamos aprobar, porque luego el Ejecutivo tiene 30 días para objeciones, la Asamblea tiene otros 30 días para tratar esas objeciones y para tener. Entonces, sí nos vamos agotando los plazos, si queremos agotar los plazos, resulta improcedente. Por eso era la presión que teníamos sobre el presidente de la Asamblea. Y ahora ya está en la comisión, entonces hay que dar pasos firmes. En ese punto estamos, querido Francisco. Muchas gracias, Mae. Fabricio, bienvenido al asambleísta Villamar. Bueno, en todo caso, uno diría, después de cerrado el primer debate, listo en la comisión, ¿qué observaciones de profundidad se hicieron al proyecto para que puedan demorarse, como dice Mae, en un esquema de la matriz, pero de las observaciones que habrán que discutirlas en la comisión, seguramente para transformar o modificarlo el articulado? Fabricio, bienvenido, buenos días. Hola Francisco, Mae y con todos quienes tienen la gentileza de escucharnos. La ley tuvo 3 sesiones para tratar el primer debate del conocimiento y me parece que se han hecho algunas observaciones que son interesantes. Creo que una de las importantes en este sentido es, por ejemplo, el plantearnos la necesidad de una segunda instancia. Este es un elemento que constitucionalmente es necesario y que no lo consideré cuando presenté el proyecto de ley, pero en el debate, porque para eso sirve, ¿no? Es decir, los 137 colegas pueden aportar, unos más, otros menos, pero han habido aportes interesantes que me parece que son dignos de tomar en cuenta. Que es uno de características constitucionales, me parece que es importante, Francisco. Un segundo elemento, y lo habíamos conversado la vez anterior con Mae en este mismo espacio, es la necesidad de establecer ciertos parámetros para la monetización, como se han dado en llamar, a la venta de los activos que pudieran ser recuperados.
tengo yo la Dejar misma de tener preocupación bienes para tener recursos y esos recursos financien algo. Sí, señor, ese es el punto. Y me parece que aquí hay una concatenación. Es decir, necesitamos nosotros, en primer lugar, que la ley salga, que la ley pueda incluir estas características de venta rápida de los bienes que se recuperen, pero además venta transparente, con una auditoría permanente, con una vigilancia pública permanente, con procesos a la vista de todos, tratando de salvar esto que es un conflicto al que nos metió el anterior concepto de gobierno, Francisco, que es esta decisión de que las cosas que les pueden parecer complicadas las ponen bajo 7 llaves, las llaman secretas, las llaman confidenciales y se requiere levantamiento de la confidencialidad de ciertos documentos que por sus características más bien deberían ser absolutamente públicos. Ese es un segundo elemento que creo que es importante. Y un tercer elemento, y me parece que esta es una discusión que hay que tener, es este estamento que va a terminar administrando los recursos, que va a momentáneamente tenerlos previo a monetizarlos, venderlos, a liquidarlos, como quieran llamarlo, ¿dónde va a estar? Porque me han comentado la semana anterior que la intención inicial era que esta institución esté como secuencia de inmobiliar que iba a estar dentro del Ministerio de Obras Públicas. Ahora entiendo que el funcionario que estaba a cargo ahora es uno de los secretarios de la presidencia y con él está también la institución. En términos de administración pública, eso es equívoco, no es correcto que la institución vaya atrás del funcionario. Y por eso creo yo que habrá que tener una conversación también con el Consejo Nacional de la Judicatura, por ejemplo, para establecer si es que son ellos los que deberían nombrar a la persona que se haga cargo de la administración de estos recursos, nuevamente con estos criterios. Más o menos con la idea de lo que era el concepto, como era sí, más señor, o menos el concepto. Me parece que ese es el camino. Pero le decía que esto tiene una concatenación, sí, Francisco, y creo que esa concatenación es sumamente importante tenerla y yo tengo la sensación de que con MAE vamos a concordar en esto. Parte del problema grave que tiene la República en este momento es una postración económica. Y esta postración económica también está aupada por... Tengo un retorno doble, Francisco. No, pero no es de aquí. Debe ser culpa mía, entonces. Sí, eso con seguridad. Entonces, sí. le decía que parte de las cosas sobre las que tenemos que trabajar es darle, por ejemplo, movilidad a los bonos del Estado. Yeah. Cuando el Estado no les paga a los proveedores y está pagando con papelitos, esos papelitos deberían servirnos para cualquier tipo de realización, para pagar intereses, para pagar multas, para pagar recargos, para pagar impuestos, para pagar créditos y en este caso incluso para poder satisfacer la posibilidad de realización de estos bienes. Es parte de las cosas que podríamos trabajar para el segundo debate. Mae, entonces, claro, se comienza a visualizar una ley que puede tener varios caminos. Me enviaban una pregunta y decían que si esta ley de extinción de dominio es solo para el futuro y no para lo que ya se han llevado, o si puede ayudarnos a trabajar lo que se puede recuperar, lo que está en juego a través de juicios y estas cosas. Pero Mae, ¿qué encontraría usted del primer debate que nos permita visualizar que no hay mayores conflictos o que las rectificaciones, como dice Fabricio en estos 3 puntos, son más o menos discutibles y pueden ser llevaderas en un acuerdo de ley, Mae? Se supone que en este primer debate, existió un primer consenso, es la importancia de la ley y hay muy poquitas voces, pero muy poquitas voces que hablan de que no es necesaria la ley porque ya el comiso existe en el Código Penal y esas cosas. O sea, sin entender que estamos hablando de que la extinción de dominio es autónoma y es independiente de las otras materias. O sea, eso hay que entenderlo, que aquí no se persiguen personas, que se persiguen bienes y que por tanto no hay que mezclar las dos materias. Eso, hay unas pocas voces. ¿Quién podría negar lo indispensable
es para estas circunstancias y en este momento tener esta herramienta que ha dado ya muy buenos resultados en países vecinos como Colombia, que es ya un ejemplo de cómo ha sido la ruta y cómo ha servido. Entonces, ese es el punto de partida. Sin embargo, por ahí todavía hay algunos conceptos equivocados, ¿no?, que surgen de la presunción de inocencia y estos temas. Pero ya lo dijo Fabricio en el programa anterior. O sea, la ley como está, porque más allá del proyecto que presentó Fabricio, el trabajo que se hizo en la comisión también fue poner algunos elementos y poner aportes importantes de los integrantes de la comisión. Dicho de paso, hay que resaltar que el informe para el primer debate fue aprobado unánimemente por los integrantes de la comisión, así que espero que sigamos en esa misma ruta, un diálogo abierto, sincero, pero al final llegamos por unanimidad. Hay temas que ya los planteó Fabricio y otros que podrían significar, uno podría ser de forma, pero yo creo que la ley debe llamarse Ley de Extinción de Dominio, no con ese nombre tan largo que tiene ahí. Hay que hacer que tenga ese nombre, que la gente lo identifique, que sea directo. Lo segundo es que los temas del ente administrativo sí tienen que profundizarse, pero siempre habrá una desconfianza, porque tenemos una experiencia nefasta, ¿no? Claro, ahí la gente recuerda la AGD, recuerda todo lo que se ha recuperado y todo lo que se han feriado en virtud de esas recuperaciones. Hay gente que se ha vendido departamentos de 200,000 en $20,000, May. Exactamente. O se han comprado, digamos. O sea, más allá de lo que la ley puede decir, que debe afinar, que debe determinar plazos, algunas observaciones muy bien planteadas, hay que tomarlas. Pero siempre usted sabe que la ley es una herramienta y va a depender de qué personas van a estar en la dirección de esos entes, tanto administrativos, de cómo la Fiscalía va a utilizar esta herramienta, de cómo los jueces van a utilizar esta herramienta, de cuál es el nivel de cooperación que van a haber de los otros órganos como la Contraloría, la UAFE, la Procuraduría y todas las instituciones que están obligadas a contribuir, a aportar y a trabajar en pos del cumplimiento de esta ley, porque la ley no funciona por sí misma. Se va a necesitar documentación, pruebas fuertes para que la Fiscalía pueda respaldar estos pedidos de juicio de extinción de dominio. Y pues ahí le vamos a tener que dejar la responsabilidad a los entes de control, lo que tenemos que afinar, que ya está puesto en la ley, pero hay que afinar, cómo la Contraloría tiene que ejercer su acción de control sobre este ente administrativo. Hay cosas que no debieron suceder, pues si hubiera habido una Contraloría que esté al paso, si no hubiera tanta corrupción, o sea, más allá de la ley son los temas de la corrupción, de cómo se hace ejercicio de la acción de control. Y estamos, pues, yo creo que hay que dejarlo ahí, una acción también de control político de la Asamblea sobre este ente que tiene que rendir cuentas e información a la Asamblea. Y también va a depender de la capacidad de control político y de fiscalización que tenga la Asamblea. Entonces hay temas que van más allá de la ley y que efectivamente hay que hacerles un seguimiento y hay que vigilar, ojalá también haya control social sobre todos estos temas, pero la nueva Asamblea y el nuevo gobierno van a tener un fundamental rol en esto. O sea, ¿a quiénes ponemos a cuidar el queso, pues? Entonces, si pones a ladrones a dirigir esas instituciones, si pones a gente deshonesta y además están sin control, viva la fiesta en el arca abierta, entonces se van a alzar con el santo y la limosna. Así que sí, hay que trabajar más allá de la ley y visualizar que se necesita un ente administrativo, o sea, no podemos dejar la ley sin un ente administrativo y hay que definir los mejores mecanismos. Y hay un solo tema que me inquieta, más que me preocupa, me inquieta solamente, y quería conversarlo pues en este programa también con Fabricio, y es el tema de la aprobación de la ley y la puesta en vigencia, porque lo tenemos que conseguir, lo vamos a conseguir, va a coincidir con un cambio de gobierno. Y ahí sí la preocupación de la documentación que va a quedar en los entes que más tarde van a tener que entregar a la Fiscalía estos sustentos, los entes encargados de la contratación pública, todas las instituciones públicas que están ligadas en estos procesos de contratación. ¿Usted está pensando que pueden limpiar esos procesos para que...?
Exactamente. Piensa mal y acertarás, dicen, ¿no? Empresas que están liquidándose, empresas que van a entrar en liquidación. ¿Cómo garantizamos? Entonces, por ahí pensando en que deberíamos definir unas dos disposiciones generales y unas dos transitorias respecto del cuidado y la vigilancia. Hay que verlo bien, ¿no es cierto, Fabricio? De acuerdo al marco legal. ¿Cómo lo planteamos? Pero deben quedar unas dos disposiciones generales, unas dos transitorias para la vigilancia de esta documentación y para definir que pueden existir o que van a existir acciones concretas sobre funcionarios, porque usted sabe, ¿no? Se pueden dar cosas como esas. De que eso me ha entrado la inquietud, porque estoy pensando un poquito más allá ya de la aprobación, porque los asambleístas valiosos van a tener que pagar una parte de la deuda con el pueblo ecuatoriano dejando aprobada esta ley. Y espero que al Ejecutivo no se le ocurra, pues, ¿no?, vetarla completamente, pues, ¿no? O sea, y porque eso sería que no, claro, ya sería el colmo, así es. Entonces eso ya sería, pues bueno. Fabricio, aquí hay dos planteamientos, claro, el uno es esto, que la gente en virtud de la posible aprobación de la ley, como dice Mae, sería absurdo que no lo hagan, pero hay una posibilidad legal, hay un espacio para que no se concrete la ley. Puedan estar limpiando y claro, la ley se encuentre con que muchas de las cosas se han cerrado. Yo mismo estoy recordando que del AGD pasaron a no más impunidad y del no más impunidad al gran relajo y reparto. Se han repartido las cosas que habían ahí en unos precios que uno dice, oigan, ¿qué les pasó? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo aplicar esta visión, Fabricio, y que el informe para segundo debate no se demore lo que podía haberse demorado, el tratamiento del primero, ¿no? Lo que se demoró? Lo que la ley nos permite hacer, Francisco, justamente para evitar estas suspicacias que Mae las comenta, que en efecto podrían darse. La primera, la imprescriptibilidad, que es uno de los conceptos que la ley establece. Nos permite revisar las situaciones de propiedad no consolidada legal y constitucionalmente hacia atrás por el concepto de la retrospectividad. Entonces, no se preocupe, porque por más intentos que tengan, que hagan de esconder bienes, algún rato se va a llegar a ellos. Parte de las cosas sobre las cuales nosotros deberíamos trabajar, por ejemplo, es en el reconocimiento de que si bien la institucionalidad, es decir, generar la institución para que administre esto está bien, también tenemos que abrir la posibilidad de que esta institución tenga capacidad de contratar a los expertos en seguimiento de recursos. Y me parece que esa es parte de las cosas sobre las cuales podríamos conseguir y se podría legislar, claro. Me parece que es importante, Francisco. Y eso está ahí vacío, eso está vacío. Me parece que sí se requiere una norma, y ojalá la usen en esta ley, para poder garantizar que el Estado pueda incluso llegar a estos acuerdos, ¿no? De lo que recupere el 10% les vamos a dar, alguna cosa de eso. Pero es que esto tenemos que plantearlo de otra manera, Francisco, porque parte de las cosas que me he planteado como objetivos en esta ley es que esta herramienta, porque así es como tenemos que entenderla, esta herramienta no solamente debe permitirle a la justicia hacer los ejercicios de recuperación, también debe permitirnos trabajar con los ciudadanos para que sean los ciudadanos los que nos guíen, porque es facilito darse cuenta cuando el vecino que era un funcionario público de medio pelo de la noche a la mañana es un potentado. Sí creo que es necesario que se establezca el principio de premio al denunciante. Es parte de las cosas que yo las había planteado hace 3 años no y que está, en la Comisión de Justicia no dieron paso, pero esta vez estamos mucho más cerca de conseguir este objetivo. Sí, la ley va a salir, ojalá antes de que acabe este año, pero además deberíamos hacer algo que es, en términos de recordación histórica, sumamente trascendente, que es, se aprueba la ley, e inmediatamente atrás de la aprobación de ley tenemos que ir a presentar 10, 15, 20 casos de los que son más sonados para que haya todo un seguimiento y para que la gente se apropie de esta ley.
me parece que parte de las cosas sobre las que se podría trabajar, por ejemplo, es sobre la casa de los Cladek, que fue indebidamente apropiada por un ex fiscal. Parte de las cosas sobre las que se podría trabajar, por ejemplo, es la gran mansión de un colega suyo de profesión, pero con diferencias éticas bastante señalables, que fue parte del gobierno anterior. Me parece que parte de la importancia de la ley es poder presentar que hay cómo recuperar estos bienes de esta gente que llegó con una mano adelante y una mano atrás y de repente salen como los grandes potentados y los nuevos empresarios de la Revolución Ciudadana. Claro, hay que buscar eso de, sí, no se puede dejar pasar lo que hay. Para concluir, les pido a los dos entonces una última reflexión. Mae, esto que es imprescriptible, que se puede trabajar, que claro, la gente dice, oigan, si hay que legislar y parece que es indispensable que lo pongan en la ley el tema de una participación o un beneficio económico a quien nos ayude a recuperar, a seguir la ruta del dinero y a recuperar de lo recuperado algo, un porcentaje habrá que garantizarles. Todo, eso sí falta en la ley, Mae. Sí, indudable, que hay que analizarlo, pero hay que determinar que esto no es un tema de juego, ¿no? Es un tema de juicio y que es el juez en sentencia el que tendría que determinar todo eso. O sea, todo lo que signifique darle eficacia a la ley. O sea que, porque podemos aprobar una ley para que sea letra muerta, pues eso no queremos. Entonces, las herramientas son útiles, primero, dependiendo de quién las utilice y cómo las utilice, pero también de la calidad de esa herramienta. Claro. Hay herramientas que no sirven para nada porque no tienen calidad, porque no están hechas para los fines y objetivos y resultados porque están que queremos. O porque están hechas para tapar, Mae. O que están hechas, y eso sí hay que cuidar, porque yo escuché de varias participaciones en el Pleno, ahora hay mucha gente que quiere ponerle de todo. Entonces yo dije, cuidado, tengamos una ley tutti frutti que no sepa nada, que finalmente no sirva más que para dar el sabor del tutti frutti. Entonces no queremos una ley tutti frutti, menos una ley fanesca, menos, porque no serviría de nada. Entonces hay que cuidar que la ley, porque le queremos poner tantos adornos y aditamentos que a lo mejor nos perdemos. Creo que eso no es lo que conviene, hay que tener una ley que sea clara, que garantice su eficacia. Entonces hay que determinar mecanismos claves y no dejar ni para la discrecionalidad en la aprobación de la ley y menos que genere inseguridad jurídica. Nadie sabe para qué está hecho los mecanismos. Yo creo que eso es lo que hay que cuidar. Al final las leyes siempre son perfectibles. Ya en la práctica algunas cosas habrá que ajustarlas. Así sucedió en Colombia. Ellos han ido en el camino. Sí, han ido fortaleciendo exactamente. Por eso mismo, porque son eso, herramientas. Pero entonces, con ese ejemplo, claro, lo que Fabricio decía hace un momento, habría que llevar ya, apenas esté aprobada la ley, que ustedes dicen que sí se aprobará, casos que ya puedan trabajarla con esa ley. Sí. Pues indudablemente, pero bueno, eso no es parte de la ley. Ya, no, claro. Ya es cómo efectivizamos. Exacto. La misma fiscalía que ha estado exigiendo, ha estado diciendo que no se puede, y tienen razón, que no es fácil recuperar el dinero, no solamente de la corrupción, sino del crimen organizado, porque esto ataca a la gran criminalidad. Es una herramienta de lucha contra el crimen y sobre todo contra el crimen organizado. Y es verdad, entonces ya tiene. Yo lo que digo es, si de todos los juicios iniciados, de todas las investigaciones iniciadas, se supone que del trabajo que hace la UAFE, se supone que de las instituciones de control, de las instituciones que tienen que ver con el movimiento y la circulación de dinero, debe haber suficiente información para alimentar el inicio de juicios de extinción de dominio. Entonces, hay que adueñarse de la herramienta y por eso es que estamos pidiendo en la ley que hayan fiscales especializados, porque hay que entender el verdadero sentido y la dimensión que tiene. Y la dimensión que tiene. Entonces, que no se mezclen y que la gente que mezcla ahí todo con la acción penal. Es independiente la acción de extinción de dominio. Ojalá consigamos que existan. No hay dinero, sí, suficiente, pero si la Fiscalía sabe que esta es una herramienta... Puede especializarles a algunos de los que ya tienen. Exactamente. Y necesitamos jueces especializados y la Judicatura lo tiene que hacer. Hay un debate en la Asamblea de jueces especializados en anticorrupción.
A lo mejor lo que necesitamos es juez, ahora no lo podemos poner porque la ley de extinción de dominio no está aprobada, entonces no podemos pelear ahora para que se incluya en la reforma de la ley orgánica de la función judicial. Pero hay que tener jueces especializados en extinción de dominio, sí, eso sería lo ideal. Así que yo creo que recoger muchas de las observaciones, primero analizar todas las observaciones que fueron planteadas en el Pleno, es nuestra obligación. Escuchar lo que se está diciendo en los medios es nuestra obligación. De ahí ver qué es lo que falta para darle eficacia a esta ley, para que sea lo más completa posible. No esperemos tener una ley perfecta porque eso no existe, ¿no es cierto? Sí, una ley perfecta no existe. No. Y algunos ¿no? dirían peor con esta asamblea, Mae. Exactamente, pero lo mejor que le podría pasar a esta asamblea, lo mejor, más allá de los juicios políticos, usted tiene es razón esto. en eso, sí. Recuperarían algo, porque es pagar una pequeña deuda de esa inmensa que tenemos con la ciudadanía. Yo quiero agradecerle sobremanera, estimado Francisco, su interés, la seriedad con que usted ha manejado el tratamiento de este tema. Lo felicito porque eso es lo que queremos, que todos los medios se adueñen. Es el compromiso de los medios. Ese es el compromiso. Y a la ciudadanía que nos sigan acompañando en las redes de lo que podamos hacer en los medios, la presión social de los ciudadanos en las redes, una presión sana, seria, pero comprometida, sin descuidarnos. O sea, que el momento electoral no nos distraiga demasiado. Así que nuevamente, muchas gracias. Gracias a usted también, reitero. Fabricio, con lo que nos acaba de decir Mae, además agradeciéndole obviamente que al medio nos reconoce el tratamiento de estos debates. ¿Qué esperamos y en qué tiempo esperamos, Fabricio? Estamos en este punto muerto en donde cuando salimos del primer debate se necesita condensar todas las opiniones de los colegas que intervinieron en las 3 sesiones que fueron necesarias para este primer tratamiento, para que se consoliden en una matriz y a partir de eso se pueda preparar el proyecto para el segundo debate. Creo que es importante que nos demos cuenta de que no va a ser fácil. Hay ciertos criterios en donde algunos de los colegas, por ejemplo, opinan que lo mejor que podría hacerse es que los mismos jueces que existen sean los que administran esta nueva herramienta. No es así. Hay cierta oposición en la Asamblea a que haya especialización en los jueces para los temas de extinción de dominio. Hay ciertos colegas que piensan que esta ley tiene que fundirse con una presentada por uno de los fiscales del correísmo, o esta ley tiene que fundirse con otra en donde básicamente se buscaba una especie de acuerdo de mediación entre los que se llevaron los bienes y que tendrían que sentarse a buscar un acuerdo con el Estado para ver cómo devuelven, cuánto devuelven, que no tengan sanciones. No es así. Esta ley tiene que ser respetada en la estructura como se la presentó. Así fue concebida. Y esto es lo que voy a defender hasta el último, y por eso soy muy conforme y muy agradecido del respaldo de Mae para esto. Pero sobre todo, Francisco, y creo que en eso es una cosa en donde vamos a coincidir, esta herramienta tiene que ser apropiada por los ciudadanos. Yo cumplo mi función de presentarla. Mae cumple su función de defender el concepto. Pero sobre todo, esta norma, cuando esté en vigencia, tiene que ser apropiada por los ecuatorianos para que la gente que ha hecho mal uso de sus potestades públicas y han participado en la exacción de recursos de la República, entiendan que el respeto a los bienes de todos es sumamente trascendente y que la República pueda recuperar estos bienes y que pueda invertir estos recursos en solucionar el grave problema económico que se tiene. Nuevamente te agradezco, Francisco. Gracias, Fabricio, también. Bueno, y ahora estamos terminando ya este diálogo, Fabricio, este aporte de la mañana. Han estado con nosotros sobre el tema de la ley de extinción de dominio que avanza y nos dan, digamos, pautas de que esto puede terminar bien en este año. Ha estado con nosotros Mae Montaño y Fabricio Villamar, el tema de la extinción de dominio. Este es el aporte nuestro de este día. No queríamos terminar sin saludar a Matías Dávila, que cumple ya no sé cuántos, pero
pero cumpleaños, así que saludamos a Matías Dávila, que ya estará con ustedes en La Papaya. Nos estamos encontrando el día de mañana, como dice Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llegó De Una, la app que te permite pagar y cobrar plata directamente desde tu cel, sin usar megas y sin llevar efectivo. Con De Una puedes pagar a tus amigos, a la vez